Bueno, hoy tienes un tema súper interesante que es la ley del cambio y la estás mirando desde el punto de vista de la transición. Nos diste una conferencia, ¿era La Paz Profunda? No recuerdo, no recuerdo. Sí, La Paz Era La Paz Profunda. Profunda, ¿verdad? Sí. Cierto. Y en aquella ocasión dimos un poco del currículum y yo creo que los miembros te conocen, los que participaron, pero de todas maneras, no sé si todavía estás practicando, yo creo que en este momento, no sé por asuntos de la pandemia, pero creo que te dedicas al asunto de bienes y raíces, ¿no? ¿O ya no? Sí, Sí. seguí trabajando todo el año. Yo trabajé Ok. todo el año, así que estoy bien si me dedico a eso, sí. Ok. Y también sabemos que te gusta el estudio de las lenguas, pero no sé, estabas estudiando el idioma eslavo, el croata, pero no sé si lo terminaste, lo No, abandonaste, ¿qué pasó? sigo estudiando, ya hice 2 años del idioma, sigo estudiando con mi profesora que vive en Barcelona, porque tengo pendiente ir a conocer la tierra donde nació mi padre. Ok. Entonces, en algún momento esto va a pasar, se abrirá todo de nuevo para volver a retomar los viajes y voy a ir y quiero hablar en el idioma que hablaba mi papá. Qué bonito, Por eso estoy qué bonito. estudiando. Yo tengo una hija que le encantan los idiomas, pero estudia son lenguas muertas. He estudiado en eso, lo ha abandonado un poco ella, aunque ella tiene un doctorado, escogió un doctorado en lenguas desde el punto de vista de la religión, que fue lo que ella estudió. Sí, Pero bueno, es que es una pasión, eso es una sí, pasión. Yo estudié el hebreo masorético y sí. ahora, bueno, vengo con este idioma que es el croata y es más difícil que el hebreo. Ave María. Sí, es más difícil. Y bueno, también comencé inglés para poder no olvidarme de ese idioma. Así que Sí. estoy estudiando 2 idiomas ahora. El inglés lo que es un idioma práctico Ya. a mí me ayuda mucho en algunas cosas que cuando llegan a las traducciones, a veces ha pasado mucho tiempo y hoy día el tiempo es crítico. Entonces, el dominio del idioma inglés es muy favorable para actualizaciones. Hay algunos libros, me gusta mucho leer algunos autores, que cuando el libro lleva al español ya ha pasado más de un año y que ya yo lo he leído. Entonces, el idioma inglés me favorece mucho en ese aspecto. Es muy actualizado, está muy actualizado, está muy en el presente. Bueno, eres la gran consejera, es nuestra maestra provincial de la región 6 de Argentina. Ya los miembros escucharon allí, ¿ves? Todo lo que esto se está haciendo en tus organismos. Así que no está de más mencionar que has ocupado todos los cargos ritualísticos y administrativos que puedan existir. Entonces, te voy a dejar con la membresía en este interesante foro que nos vamos a ver en una hora más o menos para acompañarte en la sección de preguntas y respuestas, a ver qué nos pregunta la gente de la transición y de la ley del cambio. Así que disfruta. Acuérdense que lo más importante de estos contactos con la membresía es disfrutarlo. Sentirse ahí, uno se meta ahí adentro de lo que está diciendo y lo disfruta a plenitud. Así es que voy a apagar mi video y mi micrófono para dejarlo con la membresía. Le damos la bienvenida a los miembros. Ya vi que hay casi 300 miembros en línea. Muchos recibieron los correos electrónicos hoy porque tuvimos un problema serio con el servidor, no es nuestro de la GLH, sino los que nos dan los servicios a nosotros tuvieron problemas y muchos de los correos electrónicos llegaron fue en el día de hoy. Pero bueno, con todo eso tenemos bastante miembros y agradecemos el apoyo que nos está brindando la membresía, porque sin este apoyo no vale la pena. Es como una convocación sin miembro, pues no hay convocación, ¿verdad? Esto tiene que tener el apoyo de la membresía y gracias a Dios y gracias a los maestros cósmicos lo estamos teniendo. Así que Soror Mabel, la dejo en sus manos la membresía. El tema de disertar es la ley de cambio, la muerte y su compañero, el duelo, basado en 4 libros. Uno, el del doctor Spencer Lewis, que se llama Las mansiones del alma. Es Alquimia mental, que es un libro de Ralph y por último, Así sea, que es el libro de Christian Bernard, y la ontología Rosacruz de Sergei Tuizan. Me basé en esos 4 libros para preparar esta disertación. La muerte y su compañero el duelo siempre van juntos. Desde que el hombre tomó conciencia de su estado,
desde que el hombre primitivo, por supuesto, tomó conciencia de su estado frente a la vida, se dio cuenta de que el nacimiento, la vida misma y la muerte lo acompañarían. Por supuesto que él no conocía su entorno, no se daba cuenta de su entorno hasta que pasó el tiempo y entonces pudo descubrir que el nacimiento le era más fácil de poder entender. No así la muerte, porque si realmente estaba presintiendo que los demás morían, a él también le tocaría morir en algún momento. Y esto en el fondo le causaba una cierta inquietud y cierto temor. Epicuro, el antiguo filósofo y teólogo, se preguntó: ¿por qué debe el hombre preocuparse tanto por la muerte y temerla? A lo que se respondió: pues de ese modo presume que conoce la naturaleza de la muerte o las circunstancias que rodean la transición de la vida a la muerte. Bueno, voy a volver entonces un poquito a comentar esto. La ley de cambio, que me basé en 4 libros, basados en las mansiones del alma, el libro Que así sea y el libro Alquimia mental. Y también, por supuesto, en el libro de la ontología de los Rosacruces de Sergei Tuizan. Brevemente voy a seguir donde estaba, aquí. Ya que el hombre no sabe de esas cosas, no debe temer a la muerte ni vivir con el temor de ella. Por supuesto que es difícil esto porque generalmente no conocemos o no sabemos lo que está por venir. Y entonces no se debe tratar de anticipar a lo desconocido, porque al fin lo desconocido no llega, y cuando lo desconocido lo conocemos, dejó de ser ya desconocido y por lo tanto no debe ser temido. Pero ¿por qué teme a la muerte la mayoría de los hombres? Es una excelente pregunta. Y le temen a la muerte porque el temor es despojarse de todos los placeres materiales con los que cuenta en su vida individual, en su vida terrenal. Ahora, debe comprender que también el dolor se irá, la preocupación se irá, el sufrimiento se irá, todo desaparecerá en el momento que él asuma su cambio de existencia. La muerte, supongamos que sea como la acción de cruzar el umbral de la puerta para dirigirse a otra habitación. Si puedo ver a través de la puerta un portal que muestra otra habitación, el cual puede proporcionarme todo aquello que este cuarto donde estoy ahora ya no me puede ofrecer. Es decir, es como pasar de una habitación a otra con un cambio que realmente es importante para poder mantenerme dentro de lo que es una continuidad de vida. Casi todo el mundo siente el temor ante la muerte porque considera que es el fin definitivo de un estado que ya no se volverá a experimentar. Claro que sí. Perdemos. En el caso de esto es ese rostro, ese cuerpo, esa voz, características únicas que la naturaleza no va a poder volver a generar nuevamente. Eso es lo que va a cambiar, la individualidad terrenal de la persona. Eso es lo que se pierde. Entonces, Amorc permite que cada uno de sus miembros viva la experiencia de su propia dualidad, de forma que la existencia del alma no sea para él una cuestión de simple creencia,
sino de una absoluta certeza. Bien. Permiso. El alma del hombre es parte del alma universal. La fuerza del alma es como una corriente dentro de un circuito, donde hay varias bombitas o bombillas eléctricas. Cada una de esas bombillas tiene su propio calor y su luz. Unas pueden ser más brillantes que otras, pero la corriente que circula por ellas siempre va a ser la misma. La fuerza que el hombre interno posee, o mejor dicho, que engendra, varios atributos y entre ellos el principal de todos es el cuerpo psíquico. La fuerza que se halla en las células, de las células matriz de las que está compuesto el cuerpo humano, tiene distintas funciones y tiene también trabajos para realizar que son diferentes unos a las otras, para poder hacer que el cuerpo físico se manifieste como tal. Las células protoplasmáticas componen la forma física y la conciencia psíquica de estas células son las que van a formar el cuerpo psíquico, a su vez del cuerpo humano. A la hora de la transición, ¿qué pasa con el cuerpo psíquico? El alma es atraída hacia el alma universal, de la cual nunca estuvo separada. La energía se mantiene, siempre está. Cuando sale del cuerpo humano físico, se reintegra y es absorbida al alma universal. ¿Y qué ocurre con los colores rojos, verde, azul, cuando no hay la luz blanca? Las ondas luminosas hacen lo mismo. Es decir, se juntan en conjunto, se armonizan y producen la luz blanca. Lo mismo pasa con los cuerpos psíquicos. El cuerpo psíquico sale del cuerpo. Algunas personas tienen la oportunidad de poder apreciar ese momento tan particular. Sale del cuerpo y se junta o se reintegra al alma universal junto con los otros cuerpos psíquicos y personalidades de otros seres. Según el concepto Rosacruz, la cremación es el modo ideal de disponer de un cuerpo. Los elementos físicos de los cuales está compuesto no constituyen al hombre. En sí son los elementos intangibles, esos elementos que forman el ego y la personalidad y constituyen a su vez el yo. Eso es lo que absorbe el alma universal. El duelo. Pero, ¿qué es el duelo en sí? El duelo es un estado subjetivo, es un estado emocional, es un estado en el cual la persona tiene un combate, una lucha personal, y la persona que sobrevive al fallecido es la que asume la pérdida familiar y es la que realiza el duelo. Por supuesto que no es una enfermedad, pero sí es una depresión que se aconseja tomar descanso y dejar pasar el tiempo. Cuando se pierde un ser querido, es difícil no caer en la tristeza. A veces no solamente es un ser querido el que se pierde,
también pasamos por un pequeño duelo cuando uno de nuestras mascotas deja esta vida, o simplemente cuando pasa una separación, un divorcio sin haber sido anunciado o imprevisto, también hay que pasar por un duelo. El luto es el proceso por el cual el dolor se resuelve, es decir, siempre es posterior a la pérdida. El dolor es un sentimiento de pérdida profundo. Y el síndrome es un duelo que puede caer en la enfermedad mental o no. ¿Cómo es el duelo? El duelo, al ser emocional, produce ciertas desarmonías, como un aturdimiento, nudos de la garganta o sensaciones extrañas, no cotidianas. Y sí produce enojo. Es la primera reacción que se tiene, es enojo, tristeza, por supuesto, insomnio algunas veces, debilidad también, y también fatiga. ¿Cuáles son los síntomas? Los primeros síntomas son los lloros, la congoja y la pena. Buda decía que para alcanzar el nirvana había que luchar contra el séptimo demonio, que era el más difícil de vencer. Y el séptimo demonio es precisamente la pena. La pena se instala en la persona como que no se da cuenta que ingresa a ella. Cuándo es tristeza y cuándo es pena. Cuándo deja de ser tristeza para transformarse en pena. Y es tan sutil y tan suave que no se da cuenta que es como cuando sube la presión. Y la persona que le subió la presión no se da cuenta que tiene la presión alta. No se siente. ¿Qué pensamientos se producen para llegar a ese estado? Sensación de irrealidad. A veces hay sentimientos de culpa. A veces hay pensamientos de muerte. Y a veces también se da pensar en el pasado con placer. Recordar las cosas que pasaron y recuperar esas cosas buenas que pasaron. Y por supuesto, la negación. Las etapas del duelo son 4. Ira, depresión, negación y aceptación. Los distintos tipos de duelo pueden ser crónico, pasado el año y la persona siente que no llega a su fin, algunos llevan muchos años. Retrasado, esto es cuando pasan varios días y la persona recién se da cuenta de lo que le ha sucedido. Exagerado, cuando la persona reacciona con ataques de nervios, gritos incontrolados. Enmascarado, la persona realiza conductas que le causan problemas mentales. Anticipado, este suele darse con los enfermos terminales, porque las personas, yo los llamo ángeles azules, a las personas que están acompañando a otras personas con problemas, ya saben y van dándose cuenta de que la situación no es para mejorar, sino es para estirar en el tiempo. Complicado, estos son de bajos porcentajes. Muerte repentina, personas socialmente aisladas, historia de pérdidas anteriores y relación de dependencia con el fallecido. En este caso se suele prolongar muchísimo más. Tipos de duelo. En los niños es similar a los adultos. Necesitan sí o sí un sustituto, un papá o una mamá que suplante al que no está. Y deben asistir, por supuesto, al funeral. Duelo en los padres. El duelo en los padres se produce en las etapas de Kubler-Ross, que esta eminente médica, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, con unos libros maravillosos que ha escrito, habla de que hay una etapa más que la negociación. Aparte de los que di, hay una más que se llama el pacto o negociación. Ella cuenta 5
5 etapas, 5 partes en la etapa. Sentimiento de culpa y desesperanza, y por supuesto el riesgo del divorcio. Bien, vamos al tratamiento. El tratamiento son medicamentos leves que se dan al principio para poder descansar, para poder dormir, atemperar el cuerpo, armonizar. Luego tenemos la espiritualidad. La espiritualidad es un camino maravilloso para aquellos que tienen que afrontar una situación de duelo. Si están en un camino espiritual, es una gran ayuda para poder manejar la parte depresiva, la parte de la ansiedad y la parte de cómo ver su propio futuro. La sanación espiritual, esto tiene que ver con la física, la ciencia de la física cuántica, que postula la interacción entre las partículas a distancia. Y por supuesto está la meditación, que para nosotros es lo máximo que tenemos para poder utilizar como herramienta para ayudarnos a poder superar el duelo. ¿Y se puede ayudar a alguien que está pasando por un proceso de duelo? Sí, por supuesto que sí se puede, pero siempre respetando sus emociones. Y si en lo posible de conocerla o conocerlo, porque este es un proceso psicológico muy delicado. Si la persona que va a ayudar no sabe del proceso psicológico que puede pasar, es mejor abstenerse a ayudar solamente con una pequeña meditación. La superación. No guardarse los sentimientos. Por supuesto, no ir a las drogas. No tomar en ese momento decisiones importantes. Descansar. No rechazar la ayuda de los demás. Meditar. Hacer ejercicio y una dieta saludable. Aferrarse también a creencias espirituales será algo muy bueno y positivo para hacer que las ondas cerebrales comiencen a marcar un ritmo positivo. ¿Qué se recomienda? Se recomienda primero aceptar la realidad de la pérdida, que es lo difícil, terminar en la unión emocional con el fallecido, depende del grado de comunicación que había, va a llevar más tiempo o menos, comenzar a establecer nuevas relaciones y encontrar nuevas formas de satisfacción impersonal. Hay ciertos riesgos que hay que tener cuidado y hay que observar cuando uno está pasando por un duelo. Y esos riesgos son no caer en la bebida alcohólica o en las drogas simplemente para satisfacer un momento y esquivarlo. Fijarse y prestar atención si uno está pasando por un momento de depresión y siente que la depresión no sale y es muy profunda. Fijarse si no hay sentimiento de querer morir junto con la persona fallecida. También prestar atención a los pensamientos, si no son de pronto cambiantes y que producen irritabilidad. Estos síntomas son síntomas de riesgo, que lo conveniente siempre es poder consultar a un psicólogo o a un psiquiatra para poder ser asistido y ayudado. ¿Es posible beneficiarnos de la espiritualidad durante el dolor y el duelo? Sí, es importante para la salud mental y física de las personas en duelo, ya que estamos actuando con las emociones. En el plano humano, es independientemente de la espiritualidad, la experiencia prueba que la gente siente más miedo a los eventuales sufrimientos previos a pasar por la muerte en sí. Una vez que ese miedo pasa, que esa sensación legítimo de miedo pasa, la reacción que la persona experimentará en su instante propio de su muerte depende de los ideales que esa persona haya cultivado.
Uno de los conceptos más difíciles de comprender para el hombre es el de una mente sin cuerpo, una autoconciencia que no tiene forma física ni sustancia. Cuando el hombre piensa en sí mismo, visualiza los sentimientos del yo soy. Este yo soy como un ser revestido de la estructura moral e individual que le es familiar, lo que forma la parte terrenal, lo que sabe o conoce hasta ese momento de sí mismo, lo que ve, la parte objetiva. Al hombre no solo le gusta atribuir al ser que después de la muerte tendrá todos los atributos y características físicas, sino que también le atribuye a su idea de Dios. Vamos a ver qué dice Genófanes, un filósofo y poeta griego, que relata esta debilidad humana de esta manera. Los etíopes dicen que sus dioses tienen nariz respingona y la piel negra, y los tracianos que los suyos tienen los ojos azules y el pelo rojo. Si los bueyes y los caballos tuvieran manos y desearan dibujar con ellas o hacer las obras de arte que hacen los hombres, entonces los caballos dibujarían las figuras como caballos y los bueyes como bueyes, y harían sus cuerpos basados en el modelo de los propios. Si se pensara en la sobrevivencia después de la muerte, sería como una imagen similar al hombre mortal, aunque de una sustancia o especie diferente al ser físico. ¿Por qué entonces no debe haber pesar por la desaparición física del cuerpo durante la muerte? Esto es natural. Que se sienta esa pérdida de temporal, que se acaba esa íntima relación que tiene el cuerpo con el alma. Desde el punto de vista místico, la verán bajo la perspectiva de una fase nueva de la vida cósmica y de un futuro retorno a la Tierra. Durante la encarnación, no conservamos un recuerdo objetivo de las actividades que mantenía el alma en el plano cósmico. Por ello, se piensa que las leyes de la vida se manifiestan únicamente cuando ésta está encarnada, y no hay nada más falso. Entonces, ¿cómo debemos considerar la transición? Pues bien, la transición sería un paso como que la muerte no existiera. Es un paso de expresión de un estado de vida a otro estado de vida. No hay norma intelectual o emocional para el resto de la humanidad. Cuando morimos en el plano terrenal, es porque nos ha llegado el momento de renacer en el plano cósmico. Entre la transición y el de la vuelta a la vida terrenal, el alma continúa su evolución basada en las lecciones que debió aprender en la encarnación que termina de acabar en el momento que pasa por la transición. Aquí se toma un balance de las acciones de la persona y entonces cósmicamente se decreta en los lineamientos que va a seguir la próxima encarnación. La forma de vivir este interludio espiritual se basa en lo que se debe compensar. Es decir, así como nosotros acá tenemos el karma, en este caso no se mide por el mal hecho en la tierra, sino se mide por el esfuerzo de haber hecho el bien en este tiempo.
Quien ha tenido en el corazón la idea de la perfección y ha tratado de llevar en la tierra una existencia justa, puede tener la plena seguridad de que a pesar de los errores que haya cometido en este plano, gozará en el cósmico de otra vida de acuerdo a sus ideales aquí en esta encarnación. Todos los grandes místicos del pasado han proclamado que la vida verdadera no es la que conocemos actualmente, aunque deba ser vivida con plenitud. La existencia terrenal solo es una fase de la vida y que debería ser abordada como una experiencia transitoria y no como una realidad final. En la doctrina de la reencarnación encontramos el deseo innato del hombre por una vida eterna y provee con una seguridad de renacer sobre la tierra, la existencia mortal, física, después de un intervalo de existencia inmaterial. Para los Rosacruces la palabra transición es trascender, alude a un cambio a otra existencia, trascendente. Bien, ¿cuál de los dos, el nacimiento terrenal o el nacimiento cósmico, es el más noble, el más feliz, el más divino y el más esperado para el alma? El alma no está sola en este trance, va a ser acompañada, guiada por las otras almas y acogida en el seno del alma universal. Aunque pierde progresivamente la conciencia de la individualidad terrenal que la animaba, permanece consciente de sí misma en el cósmico, al igual que permanecen conscientes las otras almas que han sido elevadas hacia el alma universal. Las tradiciones místicas dicen que se funde con el alma universal y allí es acogida por las otras almas en armonía. Si cada uno solicita establecer una filosofía personal de la vida, lo más hermoso sería proyectarse hacia la naturaleza de la felicidad que cada uno de nosotros puede encontrar dentro de sí mismo y experimentar a la muerte como si fuera un estado de paz. Existe un reino suprahumano formado por todas las almas desencarnadas que pueblan los planos invisibles de la creación. 11ª ley de la ontología de los Rosacruces. Y por último, un Rosacruz sincero puede contemplar la transición con la certeza interior de que para él será enriquecedora y que le conducirá a un mundo en que la paz profunda no será un ideal de futuro, sino una realidad conseguida. Todos existimos por una causa muy especial. Muchísimas gracias a todos y paz profunda para todos. Excelente, muy bonito, la verdad, muy refrescante. Ojalá podamos interiorizar esos conceptos, ¿verdad? Porque la transición en teoría uno la entiende, pero en la práctica cuesta no sé por qué tanto trabajo. Yo di una vez una conferencia sobre el tema y en una charla que fui de la orden, hablaban también que el duelo, cuando sucede, tiene algunos elementos como le llaman el shock que se recibe, pero a veces que el shock viene en el momento, a veces que viene meses después, ¿eh? No siempre sucede en el mismo. También hay una etapa que algunos místicos describen como la rabia o el disgusto o la ira
O sea, hay personas que se disgustan con Dios, por ejemplo, o se disgustan con la misma persona que haya fallecido. También se considera que sí, eso sucede muy a menudo. También hay una etapa bien interesante que es la etapa del dolor y que los psicólogos y los psiquiatras determinan que no debe excederse una X cantidad de tiempo porque si se excede se puede convertir en un problema ya clínico. Tener un poco de cuidado con eso. Hay una etapa también bien interesante que le llaman la pena. Hay como un dolor, una pena por lo que ha sucedido, pero no a mí, sino a la persona que no pudo hacer esto, aquello o lo otro. Sí, lo comprendo. Y hay una parte que le llaman, no sé si la habrá estudiado, que le dicen la reconciliación. Es cuando la persona comienza a comprender las leyes universales que usted acaba de describir en su conferencia. Cierto. A mí me gusta mucho el tema, no es fácil. Yo creo que en teoría uno lo estudia y lo estudia, yo lo he estudiado y lo he explicado, pero cuando lo toca uno muy cerca, no es tan fácil, es muy difícil. Lo que pasa, gran maestro, si usted me permite, la única forma de poder comprenderlo esto es experimentándolo. Sí. Entonces, aquella persona que ha pasado por ello puede tener esa seguridad de hablar porque lo ha experimentado y lo ha vivido. Correcto. Entonces, esa experiencia que usted cuenta, si es así, lo bueno de todo esto es que el hecho de que esta conferencia o esta disertación fuera preparada es precisamente para que podamos evaluar todo lo que entra dentro de una situación de duelo, que no es una cosa sencilla. Entonces, poder asumirlo y poder llevarlo adelante para no intercambiar, porque cuando hay una situación así, es toda la familia involucrada dentro de esa situación. Entonces no es solamente el compañero o la compañera, son la familia, los hijos, los nietos, todos los que están alrededor están experimentando esa situación. Y lo bueno es ser informados. La Orden Rosacruz es la más completa que tiene enseñanzas profundas y habla con altura de estos temas y de todos los temas. Entonces, yo he leído muchos libros y realmente los libros que nombré recién, estos 4 libros, son los que hicieron realmente una apertura y hablan claramente, más la conferencia que tomé del año 2015, de un frater que dio la conferencia, que realmente estuvo más que interesante esa conferencia, y a mí me ayudó muchísimo en lo personal. Creo que todos deberíamos saber, porque nosotros como Rosacruces, estudiantes Rosacruces, estamos hablando de que ayudamos a otros. Nuestro Santum con la curación, con la meditación, y entonces tenemos que saber cuando vamos a ayudar a alguien que estaba en un proceso de duelo, sin intervenir mucho más allá de una meditación, qué cosas podemos hacer y qué cosas no debemos hacer, porque si ya caemos dentro de lo que es la pena y esos puntos de riesgo que dije que son 5 a conocer, entonces la persona tiene que sí o sí, o el familiar de la persona, buscar asistencia profesional. Sí. Y hay veces que estas conferencias como las que usted escuchó en aquel momento, a veces nos llegan en el momento más preciso de nuestras vidas. Entonces uno, sin planearlo mucho, asiste a una conferencia, asiste a algún lugar, escucha el tema y dice, caray, la verdad que nada sucede por casualidad. Cierto. Es cierto, y lo bueno de todo eso, por esto estoy diciendo de que la orden, el estudio de la orden y lo que nos da es maravilloso, porque podemos comprender que nuestros seres queridos, aquellas personas que han formado parte de nuestra vida, como ser los padres, o el esposo o la esposa, o los hermanos pasados por la transición, están gozando en este momento de otro estado, pero están allí nomás. No es que han desaparecido por completo de nosotros, sino han participado de precisamente ese tipo de experiencia previa y nosotros que hemos acompañado también. Pero es bueno saber. Sabe que hay una película,
hay una película, no sé si fue Walt Disney Productions que la hizo hace unos años, se llama Coco. No sé si la llegó a ver. Sí, Es muy sí, famosa. Esa sí, película está basada en algunas tradiciones muy arraigadas en la cultura mexicana, sobre todo del área de ahí de Guanajuato, que es donde está la Gran Logia, en esa zona de por ahí. La película basó mucho de sus, ahí celebran mucho la muerte y esto, tiene muchas actividades durante la época que se celebra esto. Pero la película muestra un punto bien interesante, dice que ellos en las tradiciones, cuando la persona muere físicamente, va a un lugar y ahí está, y no muere hasta que no se le olvida. A medida que los familiares que están en la tierra la van olvidando, la persona comienza a experimentar una segunda muerte. Pero mientras la persona se le recuerda, la persona está viva en ese lugar y desaparece de la conciencia cuando desaparece de la conciencia de los terrestres que la querían. Un concepto interesante que yo vi en esa película que me llamó mucho la atención. cierto. Yo lo viví, lo experimenté cuando estuve con ustedes en la convención que fui instalada, era precisamente en noviembre, y por el centro de la ciudad estaba pasando la caravana con ese, digamos, en alguna manera, recordatorio de los difuntos. Y me parece que era en el año 18, en fines del año 18, y usted me había comentado precisamente junto a Sor Lala de esa película, y yo después la busqué y la vi, y es así como... Sí, porque la película tiene un mensaje que es muy difícil de detectar, porque la película tiene mucha fantasía, muchas cosas, pero detrás de todo ese tema, atrás está escondido el mensaje del tema de la muerte. Muy interesante. Bueno, muy lindo, muy interesante y muy lindo verlo con altura, verlo con conocimiento, claro, y saber que es parte de la vida y que es parte de lo que nosotros cuando nacemos venimos, como decía alguien por allí que me pareció fascinante cuando lo dijo, venimos con el vencimiento ya incorporado en el cuerpo, es decir, en algún momento tendremos que regresar y devolver esto a la tierra que nos facilitó, y de alguna manera ser seres de luz. Así mismo, venimos con la fecha de expiración. Exacto. Es cierto, es cierto. Bueno, de alguna manera es más que interesante poder darse cuenta, porque entonces uno los miedos los puede dejar a un lado. Saber que no son necesarios transportarlos de día a día porque no nos sirve, son solamente contrapeso. No, superar el temor a la muerte es un éxito en el sendero espiritual del que no tiene comparación. Es un proceso, toma muchos años, hay mucha preparación, se logra, se puede lograr, pero de nada es fácil. Bueno, vamos a darle el micrófono a los miembros que están allí, visto ya que tenemos 13 preguntas que deben estar interesantísimas. Yo voy a estar aquí, voy a apagar el video y el micrófono, pero Alberto nos va a ayudar a contestar esas preguntas. Gracias, Olor. Muchas gracias. ¿Me escucha bien, Soro? Sí, yo sí lo escucho bien, Alberto, gracias. El frater Jesús Malavé pregunta, ¿el momento de la muerte o transición está decretado cósmicamente? Yo creo que voy a hablar desde mi punto de vista, frater, porque sabes que las respuestas siempre se dan desde lo que, por más que las monografías que nos llegan a estudiar, recibimos todo lo mismo, cada uno de nosotros interpretamos y después tenemos experiencias de vida, que es lo que nos hace comprender mejor el estudio de las monografías. Yo pienso que sí, que en el momento de que uno nace también está señalizado la forma en que, digamos, llega a pasar a la transición de esa persona. Es mi opinión personal, y no quiero decir que todo el mundo deba pensar como yo, así lo veo. Yo creo que sí, cuando nacemos venimos ya con la idea de que tenemos que partir en tal o cual momento.
Las circunstancias en que ocurre la muerte o transición de una persona están relacionadas con su karma. Bueno, supongo que todo tiene que ver con el karma que traemos para darle aquí una respuesta. Es decir, nosotros venimos con unas experiencias que tenemos que pasar, y si esas experiencias las podemos pasar de una manera buena o no tan buena, allí va a marcar también el momento de nuestra transición. No quiero decir con esto que vamos a morir antes porque hagamos más trabajo bueno. No, yo no creo en eso. Simplemente creo que tiene que ver con el momento de expiración del tiempo que tiene que estar la persona haciendo su trabajo. Si mejora, no creo que muera antes, sino que al contrario, tiene más larga la vida. Cuanto más hace cosas buenas, se alarga más la vida. Ese es mi pensamiento. El frater Renato dice: gracias, Soror, excelente su charla. Una persona que pasa por su transición con grandes sentimientos de ira y deseos de venganza, ¿pasa por un proceso de transición más dura? ¿Cómo ayudarla? Perdón, ¿me puede volver a repetir porque lo encontré con eco? Por favor, Alberto. Y dice: una persona que pasa por su transición con grandes sentimientos de ira y deseos de venganza, ¿pasa por un proceso de transición más dura? ¿Cómo ayudarla? Y si somos nosotros los que nos encontramos en esa situación, ¿qué trabajo consciente debemos hacer para nuestro beneficio? Bueno, yo creo que frente a la muerte, primero se está con el miedo de lo que nos está pasando. Depende en cómo llegue la muerte a cada uno. Si uno está con medicaciones porque ya el cuerpo no está en condiciones, por supuesto que no es lo mismo. Estamos hablando de una persona que está por fallecer con el pensamiento tranquilo y normal. Entonces, que no está automedicada o que no está medicada con una potencial fuerte como para perder la conciencia. Entonces, yo creo que esa persona que si procedió con ira y tiene arrepentimiento, puede graduar un poco y atenuar un poco ese estado o ese proceso que va a tener de duración entre el desprendimiento del cuerpo psíquico. Es como que, ¿y cómo podemos acompañar? ¿Y cómo podemos hacer si nos toca a nosotros? En el caso personal, yo acompañé a mi esposo hasta el umbral del paso de la vida hacia el otro estado. Y él en sí me hablaba de que estábamos repartiendo cintas amarillas. No sé a quién les repartíamos cintas amarillas, pero me pareció que estaba entrando a un estado positivo de cambio. En el caso de esa situación, ayudarlo a otra persona a superar ese trance y llevarlo a un estado mejor, acompañándolo con palabras y con el afecto de ese momento. Ahora, si soy yo la que tengo que morir y la ira el enojo fue mío, la única forma es pidiendo perdón y tratando de serenarme y tranquilizarme y hacer de que ese estado último realmente me arrepienta sinceramente de haber actuado mal con esas personas. No tengo otra respuesta para dar. Giovanni Bernal. Buenas tardes, Soror. ¿A dónde van los seres después de que hacen su transición? Bueno, yo le expliqué al alma universal, es decir, lo que se desprende del cuerpo físico es el cuerpo por la conciencia psíquica de las células que está formado el cuerpo físico. Entonces, cuando el alma universal absorbe,
porque no es que nosotros salimos, el alma universal absorbe el cuerpo psíquico del ser, de la persona que ha fallecido. Es el momento que expira el cuerpo, es esa succión que se produce llevando al alma universal ese cuerpo psíquico. Ese es el momento en que las almas que están allí en el alma universal acuden a buscar, a acompañar a este cuerpo psíquico y como la luz blanca se armonizan para poder llevarla a un estado de armonía mayor. Así lo interpreto yo, querida Soror. El frater Fernando Godoy dice, si a través de la transición se pasa a plano cósmico o alma universal, que es perfecta, ¿por qué es necesario encarnar en un cuerpo para perfeccionar el alma? Bueno, yo creo que es un crecimiento, es mi opinión personal nuevamente, a la respuesta que le puedo dar es que para mí es un crecimiento del alma, porque ¿quién me asegura a mí que está todo hecho y que está todo dicho? Y que no hay un crecimiento de todas las cosas, es decir, un desarrollo a mayor, suponiendo que Dios es todo y yo soy una parte aquí. Para llegar a integrarme a todo y hacer otra vez parte de los hijos que Él hizo, las energías que Él generó o creó, teníamos que seguir evolucionando. ¿Pensamos que somos los únicos seres en el mundo? Es una buena pregunta. Es de la Soror Francis Mendieta, es un poquito largo, se lo voy a leer. Dice, quisiera comentarle que hace 2 semanas he pasado muy triste porque he sufrido la pérdida de una amiga íntima que se suicidó. Estoy consciente de lo que esto significa y estoy llorando y visualizándola llena de luz, pidiéndole al Dios de nuestro corazón y al cósmico que tenga misericordia de ella por la mañana y por la noche. En mi meditación en el Santum trabajo por ella. ¿Cuándo será que su alma, personalidad, se elevará a fundirse con el alma universal? Muy amoroso tu sentimiento, Soror, pero yo pienso que es tu estado el que piensa en esa amiga, tú le estás esperando a ella. Es como que, es mi opinión personal, vuelvo siempre a repetir, no quiere decir que la orden diga esto. Yo pienso que eres tú la que tiene que, estás teniendo a esa amiga sostenida. Ella se tiene que liberar de alguna manera. Si bien fue dura la experiencia porque el suicidio, tú lo sabes muy bien, no es conveniente, ya que vuelve otra vez y pasa por un proceso, creo yo, no sé, nunca he estado con personas que se han suicidado. Entonces es un proceso difícil y muy conmocionante, pero yo pienso que tú tienes que pedir por ella, pero por ti más que nada, porque es la que está sintiendo en este momento su pérdida, y en la forma que ella fue derivada o sacada de su lugar. Tomó una decisión, equivocada o no, pero bueno, fue su decisión personal, y tú lo que deberías hacer es precisamente pedir por ti y por ella. Seguro que vas a tener ya dentro de unos días más esa energía positiva, porque Dios nos acompaña a todos en todos lados y no nos desprotege. Así que seguro que vas a encontrar la armonía cuando pienses que tú primero tienes que estar bien para poder ayudarla. El frater Víctor dice, ¿qué les pasa a esas personas que no creen en la reencarnación y de repente se dan cuenta que existen cosas que desconocían? Muy interesante pregunta. No sé qué le puede pasar a esas personas, porque en realidad sé que existen personas que no creen en la reencarnación, que no creen en Dios,
que no creen en muchas cosas, y si se dan cuenta, bueno, y la pueden tomar a bien, de poder comprenderlas, de poder entenderlas y comprenderlas, pienso que es un proceso a mejorar, un proceso a poder vivir un poco mejor. Si es que realmente estamos hablando de una persona viva, ¿no? De una persona que está viviendo. No sé, no interpreté si es que está para morir y se da cuenta, o si es que está viva. Eso no lo llegué a entender. El frater Noel López dice, durante el proceso de duelo, ¿se deben buscar satisfacciones personales o impersonales? Durante el duelo lo que hay que buscar son mantener la actividad que teníamos antes, es decir, el trabajo, el estudio, lo que teníamos antes, y buscar otras actividades nuevas, ya sea artesanías, pinturas, caminatas, ejercicios, por supuesto la dieta, que generalmente en tiempo de duelo uno no tiene ganas de nada, entonces es buscar la dieta adecuada, equilibrada, y sí buscar nuevas actividades para sacar de la mente o atraer a la mente a otras cosas y estar haciendo el equilibrio de las emociones, porque las emociones se disparan. En la tristeza y en la depresión se disparan a poder generar más situaciones depresivas. Por eso hablábamos de la tristeza, la depresión y la pena. La pena es el más alto de todos los estados de complejidad, por llamarlo de alguna manera, frente a la tristeza y a la pena que pasa el duelo. La persona que está de duelo tiene que buscar cosas que son distracciones, y a su vez encarar cosas nuevas, que tal vez puede ser que sea a futuro algo mejor. No le puedo decir exactamente qué cosas puede usted elegir, porque si es para usted, usted tendría que evaluar cosas nuevas para hacer. En mi caso personal, yo me dediqué mucho a la pintura, a la lectura siempre leí, seguí leyendo, hice cosas nuevas. ¿Cómo qué? Y por ejemplo con mis animales, con el campo, con las plantas, con las flores, con todo lo que estaba haciendo, que lo tenía por supuesto, pero no era principal. Entonces me dediqué a eso y eso me llevó a otras cosas y de esa manera buscar la salida de las fortalezas en otro lado. Y bueno, en el caso personal mío, yo tenía que dedicarme a mis hijos, así que mi fortaleza eran los hijos pequeños. El frater Marcial López dice, ¿qué pasa con la transición de las personas que fallecen por la pandemia? ¿Quiere decir que todo está ya escrito y que solo somos actores de un drama ya establecido? ¿O hay libre albedrío y el futuro lo escribe uno? Bueno, es más que interesante esa pregunta, y no sé si yo estaré capacitada para poder responder, pero voy a responder como siempre, de acuerdo a lo que yo creo, o lo que yo pienso. Creo que esto de la pandemia que ha llegado a todos nosotros no es la primera vez que tenemos pandemia en el mundo, por supuesto. Cuando era jovencita, cuando era una niña, hubo otra pandemia que padeció la Argentina. Hace años atrás también hubo en Europa otras pandemias. Sin ir más lejos, yo siempre fui una lectora muy especial con la escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz, y ella murió en una pandemia. Bellísima escritora que para mí siempre fue el máximo de la expresión en la literatura, y sin embargo ella murió también en la pandemia. Yo creo que tiene que ver con el crecimiento de todos.
estas personas que fallecieron, a su vez, nos hicieron a nosotros que quedamos tomar conciencia de un montón de cosas que antes no pensábamos. ¿Cuántas cosas pasaron buenas dentro de la pandemia? Y hubo un montón, que no te voy a nombrar ahora, pero sí, por ejemplo, Alemania, un país hermoso, que tenía bases militares y cambió por hacer lugares naturales, en donde estaban las bases militares, y así con un montón de cosas, lo mismo con la vacuna, la gente que está investigando. Estamos avanzando de alguna manera a otras cosas que estaban sí siendo necesitadas, y tomando conciencia de que acá tenemos que trabajar todos juntos. Nos va a faltar, porque somos muchos, muchísimas la humanidad, y no todos están de acuerdo con esto. Pero bueno, se supone que los que estamos en este movimiento, que es la Orden Rosacruz, creemos en esto y en aquello. Yo creo que, vuelvo a repetir, en mi opinión, esto sirvió para que todos crezcamos a nivel espiritual y veamos qué tenemos que hacer de aquí en más, a trabajar en conjunto y ayudándonos unos a los otros. Por lo menos eso es lo que me tocó vivir a mí en esta pandemia, aquí en este lugar donde estoy, a tantos kilómetros de mi única familia que son mis hijos. La Soror Nora dice: querida Soror, gracias por tan bella y llena de paz disertación. Quería preguntarle, ¿cómo podemos poner en práctica las enseñanzas para ayudar a la persona que fallece, para hallar tranquilidad ante el posible asombro de su nuevo estado? Primero y principal, que la que tiene que estar tranquilo y seguro de lo que está diciendo, con los ideales bien ubicados dentro de su corazón y en la cabeza, es la persona que va a asistir a la otra. Es decir, la persona que está acompañando al que va a pasar por la transición. Si tú crees en lo que estás haciendo y tienes confianza que esa persona te va a escuchar y tú puedes guiarla a transmitirle paz y armonía y tomarla de la mano y decirle que estás con ella y que va a ser para un bien para ella si se relaja, y con las palabras que te salgan en ese momento, porque Dios nos pone las palabras justas en el momento adecuado. En mi caso personal, mi esposo no quería morir, porque sabía que dejaba niños pequeños. Así que él durante mucho tiempo estuvo dentro de la casa visitándonos. Yo lo veía, los demás no. Yo sí sabía que estaba. Entonces hay que hablarles, porque ellos entienden y escuchan. Y no estoy loca, porque muchos dicen, no, pero usted está hablando. No, yo no voy a hablar con todo el mundo, porque no todo el mundo puede comprender la experiencia que yo tuve. Fue magnífica en el sentido de que se puede hacer cosas maravillosas con las personas que están pasando una situación difícil. En ese caso, yo creo que la confianza que tú tienes que tener en ti misma y hablar con el corazón y con la confianza de los ideales y del estudio que la orden te dio. Eso es lo único que puedes hacer. El resto es de Dios. Pedro Sinue dice: cuando una persona aplica la eutanasia, acto de provocar intencionadamente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra, con el consentimiento de la persona que padece la enfermedad terminal, ¿hasta dónde puede ser esto moral o ético? ¿Puede esto generar un karma? No estoy preparada para contestar eso, solamente puedo contestar lo que yo creo que es, y no sé si estaré cabalmente dentro de lo correcto, pero si la persona, es lo mismo que el suicidio, si la persona decidió, es un problema de esa persona, es una decisión personal de esa alma, personalidad. Es muy difícil, a menos que tengamos la relación con esa persona y nosotros podamos decidir sobre esa persona. También es difícil, porque
¿quiénes somos para decidir por la otra persona? Es muy complicado poder decidir qué puede pasar con esa persona que ha tomado una decisión de la eutanasia. Personalmente yo la respetaría, porque es su vida y es su situación personal. Si tiene que volver o no, sufrir o no sufrir, ya son cosas de los decretos cósmicos, no míos. No te sé contestar de otra manera, querido Frater. Un comentario, luego viene una pregunta. Dice, gracias Soror por su hermosa disertación. De lo más valioso que en lo personal me han brindado las enseñanzas del amor. Es una mejor comprensión sobre el proceso de la transición. Estas brindan paz, disipando el temor por el desconocimiento y permiten brindar paz a otros. Pregunta, ¿la conciencia es un atributo del alma? Por lo tanto, ¿nuestra conciencia es igualmente eterna? Muy buena pregunta. La conciencia en sí misma sí. ¿Esto? ¿Cómo dijo? Que para mí sí. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, Frater? ¿La conciencia es un atributo del alma? Por lo tanto, ¿nuestra conciencia es igualmente eterna? Gran maestro, usted por favor si me puede ayudar. Sí, sí, por eso pensé que había, la conciencia es un atributo del alma. Entonces, la pregunta es si la conciencia es eterna, ¿cierto? Uh-huh. La pregunta sería, ¿es el alma eterna? Porque si el alma es eterna y la conciencia es parte del alma, entonces la conciencia es eterna. Para nosotros el alma es eterna. Lo que pasa es que la conciencia se manifiesta diferente cuando el alma está encarnada y cuando el alma no está encarnada. Hay un libro que a mí me gusta mucho del pasado imperator Ralph Lewis que se llama Interludio Consciente. Ah, cierto. En ese libro, la palabra interludio es una palabra que se utiliza mucho cuando hay obras de teatro y estas cosas que uno sale en mitad de la obra y va a los baños, se toma un vino o algo, no sé, cuando hay como un receso en la obra de teatro. Eso se llama interludio. El interludio consciente es que el alma, cada cierta cantidad de años, toma un receso y encarna. Entonces, para el Frater Ralph Lewis, el interludio consciente eran aquellas etapas del alma en que tenía conciencia de sí mismo. Y es en ese momento en que la conciencia, que es un aspecto de darse cuenta de, se está manifestando. Entonces, la pregunta del Frater es, si la conciencia es un atributo del alma, ¿es la conciencia eterna? La respuesta es sí. Porque si el alma es eterna, todos sus atributos son eternos. No sé si eso aclara el concepto. Gracias, Soror. Gracias a usted. La Soror Cecilia Hernández dice, ¿qué tan malo es no consolarse, no aceptar la pérdida y estar visitando la tumba, negándose a vivir la vida normalmente? Bueno, los procesos mentales, yo no soy psiquiatra, no soy psicóloga tampoco, pero los procesos mentales, en lo que estuve investigando por mis propias experiencias, son muy fácil de disparar. Y de ahí a un paso a una depresión profunda y caer en una enfermedad mental, es muy fácil. Entonces, si tú te niegas a todo lo que es la ayuda, es lo más probable que termines mal, teniendo casos peligrosos de pérdida de la mente, de las cosas normales que nosotros conocemos. Es decir, irse de la rutina, de lo cotidiano, para
perderse en un campo que, no sé, no lo conozco ni quiero conocer, pero debe ser peligroso, ¿sí? Perder la conciencia de uno o perder el estado mental normal y traer complicaciones a los demás, porque también debe tener familia la persona que se niega a querer sobrevivir o querer seguir adelante. También puede cometer suicidio, eso también es otra de las cosas. Pienso que tal vez tiene relación con eso, con ese tema. No sé si estará contestada tu pregunta, pero no es bueno, no es positivo y no es lo que la orden nos enseña. Si tenés una persona conocida que está pasando por ese momento, es urgente que caiga dentro de lo que es el estudio con un profesional, que la ayude a salir del paso. Volvemos otra vez al tema que hablábamos hoy, y si la persona no quiere, bueno, ya no se puede hacer nada. El frater Fernando Godoy dice, un duelo anormal, ¿podría ser un tipo de egoísmo desmedido? Un duelo normal. Anormal. Dice así, un duelo anormal. Anormal. Un duelo anormal. Gracias, frater, no lo había entendido. Un duelo anormal ego excesivo podría ser un ego excesivo, podría ser no entiendo cómo podría ser un ego excesivo algo que me perturba y que me maltrata. Un duelo anormal es la pérdida de alguien y no poder recuperarse de ella. Es otra vez de los riesgos que puede caer la persona. La persona puede caer en el riesgo de sentir que quiere morir también conjunto con esa persona. Es uno de los sentimientos que se tiene y que cuando uno se da cuenta tiene que evaluar, hacer un paréntesis, evaluar a dónde está llegando y hacer un cambio, un giro de 180 grados, volver otra vez a las meditaciones, a caminar, a hacer gimnasia, a salir a trotar, a lo que fuere, pero tiene que buscar, y si no salir con un profesional para que lo ayude. No debemos caer nunca en lo que no podemos resolver por nuestro medio propio. Tenemos que buscar siempre la ayuda y en lo posible tratar de recuperarnos. Y sí es anormal cuando uno no puede reconocerlo. Voy a leerle una última pregunta, todavía hay algunas, pero lo voy a leer. Esta que dice, al morir, es del frater Reinaldo, dice, al morir luego de algún tiempo, se disuelven las energías del cuerpo psíquico y se fusionan con el alma universal. Entonces, ¿qué es lo que reencarna? La conciencia de sí misma, para mí. Para mí lo que reencarna es eso, porque es eso lo que, cuando las almas vienen a buscar a ese cuerpo psíquico avanza con el yo. Y esa entidad no se pierde del todo, se va disolviendo a medida que va avanzando al ingreso del alma universal. Pero es fin y al cabo lo que se armoniza con las otras almas es eso. La conciencia, la entidad de ese ser. Y creo que es eso lo que vuelve a reencarnar. Okay. ¿Gran Max, me escuchan? Sí, perfectamente, aquí estoy. Yo creo que hemos aclarado bastante bien los conceptos. Mabel, excelente exposición. Las preguntas han estado muy inteligentes, muy acertadas, muy propicias para el momento. Es un tema muy difícil, muy, muy difícil. No es un tema, no es algo teórico, es algo que es vivencial y no es nada fácil, ¿no? Y más en estos tiempos. Alberto, yo creo que con eso hemos cumplido con el tiempo que tenemos
no queremos demorar más a los miembros. Mabel, no hay palabras para expresar el agradecimiento por el apoyo desinteresado y amoroso que da nuestra orden, así que sabes que siempre contamos con tu apoyo. Muchas gracias por el tiempo y la dedicación, ¿no? No te alejes mucho porque pronto te vamos a necesitar nuevamente para otra conferencia. Así que ve dándole vuelta ahí al cassette a ver qué es lo que vamos a hacer. Porque estas conferencias eran mensuales. Teníamos una conferencia cada mes y ahora estamos haciendo una cada semana. Entonces estamos contando con el apoyo de nuestros conferencistas internacionales para que nos apoyen, porque realmente, como ustedes lo están haciendo allá, el contacto con la membresía es cada vez más frecuente hasta que las cosas se normalicen y nos podamos ver un apretón de manos, un abrazo caluroso, fraternal, claro, ya sí, en nuestros organismos afiliados. Ya eso llegará a algún momento. Hoy le decía a Alberto, ¿cómo se dice en Argentina? Algunos países le tienen diferentes nombres. Patatús. ¿Te usan esa palabra? No. No la tienen, en Argentina no tienen esa palabra. Sí. Realmente reconozco que soy una intelectual que no está con el léxico cotidiano de los argentinos. Así que en Panamá, que existe. En Panamá nosotros le decimos faracho. Los cubanos le tienden a decir sirimba. Es cuando uno le da algo, hay un nombre castizo que no está en el diccionario. ¿Cómo se dice en Argentina? No sé, susto, no sé qué se quiere referir. Exacto, pero susto es una palabra de diccionario. Hay palabras que no están en el... ¿Cómo? Acá se usa mucho, es decir, en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, está el lunfardo, que son palabras... Lunfardo, así se llama el léxico o el idioma que hablan los porteños o los argentinos para decir ciertas palabras que solamente ellos no se entienden. Yo no entiendo de eso. Soy una argentina, como dicen, sapo de otro pozo. Porque, mire. No, pero sabe que hay expresiones que castiza de nuestros países cuando uno le da soponcio, me dicen acá. Soponcio, susto. Soponcio, se dice. Patatús, dice también. Bueno, yo creo que en México, Alberto, se usa patatú, ¿no? Sí. Digamos entonces patatús. Es cuando uno vive una situación como diciendo, casi me muero, o sea, casi una situación muy comprometedora hacia mi persona, sí. Sí, es como uno dice, por ejemplo, me dio un infarto, pero no que me dio un infarto cardíaco, sino que me dio un infarto de la noticia. O sea, me sentí un vértigo, como un susto. Claro. Un vértigo, un susto. Pero bueno, nosotros utilizamos, en México se utiliza mucho patatú y hay diferentes. A mí me dio un patatú, le decía Alberto, el día jueves, porque el día jueves me pusieron la segunda fase de la vacuna esa que están y me dio, bueno, en mexicano me dio un patatú espantoso. Tuve de patatú el día viernes, sábado y parte del día domingo. Pero primero coméntale que estabas de valiente, porque cuando te la pusieron, te dijiste, sí, porque cuando nos pusieron la vacuna, muy bien. Vacuna, a mí, a Lala, dice Lala, me duele el brazo y a mí no me dolía nada, yo estoy muy bien. Ella se tomó 2 Tylenol, yo nada, a las 11 de la noche yo perfecto y me acosté a dormir, pero excelente. A las 3 de la mañana me dio el patatú. Sí. A las 3 de la mañana es seguro que suelen pasar esas cosas. Sí. Es una hora que yo no sé por qué las energías cósmicas se alinean de tal forma que siempre a las 3 de la mañana es que pasa algo extraño, ¿no? Bueno o no bueno, pero parece que el karma tiende a cumplirse a esa hora del día. Sí, suele pasar eso en ese momento, sí. Lamento no poderlo haber asistido en esto de la palabra, pero bueno, ahora es una palabra. No, pero bueno, a lo mejor nos va a aparecer algún oyente aquí que tenemos de Argentina que pueda decirnos cuál es la palabra que se utiliza para el panameño faracho. En cubano se utiliza mucho la palabra sirimba. Le dio una sirimba.
Acá dice Soponcio, apareció la ¿Cómo es Soponcio? Soponcio, escrita aquí. Soponcio. Soponcio. S-O-S-O-P-O-N-G-I-O. Soponcio. Ok, perfecto. Lo voy a anotar porque a veces... Lenguaje urbano. Claro, porque a veces uno lenguaje urbano. No, yo no sé de lenguaje urbano. Estuve casada con un intelectual. Bueno, a los que nos gusta el idioma, es bonito aprender estas expresiones que transmiten más. Es como la palabra karma que hace un ratito usó un miembro. No es fácil porque no son palabras que uno las puede utilizar en el lenguaje común y corriente. Necesitan horas de explicación. Y el patatú no se puede explicar en 2 palabras. Es decir, en otras palabras, el gran maestro andaba colgando los tenis o andaba entregando el equipo. Esa es una expresión muy castiza, ¿no? Estaba entregando los tenis, ¿sí? En inglés se dice, en inglés hay una expresión que dicen by the dust. Hay una canción muy famosa de cuando yo estaba en la juventud que decía another one by the dust. By the dust quiere decir como, si lo traduce literal, morder el polvo. Pero realmente cuando alguien by the dust es que se ha muerto. Es decir, decidió cambiar. Cuando yo estudié un poco de idioma, en algunos, yo ladro algunos idiomas, no los hablo, ¿no? Los ladro, ¿no? Cuando yo estudié algunos idiomas, yo aprendí que para poder entender el idioma hay que entender la cultura primero, porque el idioma es cultural. Entonces, nosotros en español, por ejemplo, decimos nos están tomando el pelo, que eso no tiene traducción. O sea, es imposible decir en otro idioma me están tomando el pelo. Primero, el pelo no se puede tomar. En inglés, para la misma expresión se dice pulling my leg. Me estás jalando la pata. Ya, sí, en inglés se dice pulling my leg. O sea, are you pulling my leg? O sea, me estás tomando el pelo, pero realmente si lo traduces literalmente diría me estás jalando la pata. Entonces yo me puse a pensar que cuando nosotros los hispanos estamos pensando en la cabeza, los norteamericanos están pensando en las piernas. Por eso pensamos tan distinto uno de los otros, ¿no? No tenemos la misma concepto, estamos en mundos totalmente aparte. O sea, para nosotros en mi país, cuando te jalan la pata es que alguien se murió y desapareció de noche en tu cuarto. Sí. Acá en México tomar el pelo es engañar a la gente. Bueno, eso es lo que quiere decir en inglés jalar la pata, pulling my leg. Es la misma expresión, pero en inglés se dice pulling my leg, jalar la pata. No se dice drinking my hair. No, es cierto, es cierto. Es más, hablamos todos el mismo español, pero tenemos idiosincrasias diferentes y nuevamente la gente que está viviendo en Buenos Aires tienen ese léxico que es más cotidiano, como por allí apareció escrito, es un léxico urbano. Sí. ¿Sabes? Cuando María Elena Contreras de Chile, la Soror María Elena Contreras de Chile, ha dado varias conferencias y ella usa términos muy chilenos. Ella tiene anécdotas espectaculares de una vez que viajó a Cuba, que en una de estas conferencias le vamos a pedir que nos la relate. Pero ella es especializada en el tema de las guaguas, porque ese es su trabajo. Los bebés. Para acá, donde yo vivo, la guagua es un autobús. Entonces, en Chile, la guagua es un niño. Entonces, cuando ella estaba en la última conferencia que estaba hablando de las guaguas, yo estaba recibiendo varios mensajes de texto que me decían, yo no entiendo qué tienen que ver los autobuses con lo que está hablando la Sonora allá en Chile. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí, está muy bien. En guagua también es. Yo tengo ese entendido porque tengo mi nuera que es chilena y entonces entiendo. Cuando hablo con ella tengo que estar muy bien atenta porque es interesante cómo conversan, cómo hablan, me gusta mucho. Sí. En el Caribe le dicen chamaco.
En muchos países del Caribe le dicen chamaco a la guagua. Entonces cada país le tiene, ¿cómo le dicen en México esto? ¿Bebé? Sí. No, usted le dicen, no, usted tienen otros términos para los niños. Chiquillo. ¿No? Dice, No. esquinche. No. Twinkle. Ustedes tienen, en México hay una expresión muy mexicana para los niños, para los jovencitos, que no recuerdo ahora, pero no es de diccionario. Pusieron escuincle, bueno, chamaco, huerco. Sí. Yo sin querer meterme en lo que no me interesa, yo he oído que algunas veces les dicen enanos. Ah, sí, yo a los niños les digo enano. Pero no es como que no es tan común. Sí, pues sí, hay varios ahí que han puesto y sí. Es que dependiendo de la zona, en el norte les dicen huerco. Hueco, sí. Sí. Entonces, y acá en el norte, en la parte de la Patagonia, en la parte en la parte de la Mesopotamia, en la parte de Corrientes, Entre Ríos y Misiones, es gurises, igual que en Uruguay. Le dicen a los muchachitos gurises. Dice Roberto de allá de México que le dicen plebes también, ¿eso es correcto? Sí, no lo he escuchado. Dependiendo las regiones, sí. Sí. Bueno, chiquitos, enanos. Bueno, cerramos esta sesión tan interesante. Sí. Mabel, gracias por acompañarnos. Espero que todo les vaya muy bien. Alberto, gracias por todo este tiempo. Fráteres y sorores que nos han acompañado en esta sesión de la transición, de la muerte, de la ley del cambio, que es inevitable. Tú sabes que en una conferencia, Mabel, para cerrar, me preguntaron si la vida tenía un principio y un final. Y es una opinión. ¿Tú piensas que la vida tiene un principio y un final o no tiene final? Es infinita. Es infinita, ¿no? Bueno, mira, es una opinión muy interesante.